Hoy vamos a conversar en Observador Mundial de las mujeres, de los movimientos feministas, de esa larga historia en todos los continentes, de siglos, por tener un reconocimiento a sus derechos, a su dignidad, a igual trato, y también a derecho a vivir, a proyectarse, sin estar subordinada. La historia es muy dura, han sido lentos los avances y con mucha trampa. Nuestro país, singularmente conservador, es de los últimos en reconocer el derecho a voto, al trabajo decente, al ingreso a la educación superior. Siempre ha habido un cierto temor por las estructuras de poder que hay detrás de esta desigualdad hombre-mujer. No es ingenuo. Y no es la biología la que explica la diferencia hombre-mujer. Son las estructuras sociales, las estructuras políticas y de dominación, digamos las cosas con franqueza. Pero hay avances. Y hoy tenemos una entrevistada brillante, con una enorme experiencia internacional, que nos va a dar más luces sobre esta larga lucha de lo que llamamos el feminismo, pero que es la lucha de las mujeres por sus derechos. Bienvenidos. Bueno, entremos de inmediato en materia. Este es un tema extremadamente sensible en Chile, con tareas absolutamente pendientes, y por lo tanto va a ser una sesión muy especial, para lo cual hemos invitado a una persona que es una experta reconocida, está en Chile, es mexicana, pero tiene una trayectoria de vida dedicado a luchar por la igualdad de derechos, no solo de la mujer burguesa, urbana, también rural, las jóvenes, las personas mayores. Y bueno, con todo ese currículum, María Eugenia López Uribe, directora regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Además, ya lo decía, especialista en igualdad de género y derechos sexuales reproductivos. Está aquí invitada por la CEPAL, ¿no? Sí. Con un encuentro de mujeres. Es la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Mire, yo quiero abusar de su presencia porque no hay tanta conciencia de lo que ha significado la lucha por los derechos de la mujer. Siempre hablamos de las cosas coyunturales, el proyecto de ley que está en el Congreso, pero creo que hay que destacar que hay siglos de lucha por derechos. Solo el derecho a voto costó 100 años entre que se planteó por primera vez en Europa y América Latina y se consiguió en distintas fechas. Nosotros nos demoramos siglo y medio porque siempre nos demoramos un poquito más. Sí. Pero usted tiene toda una trayectoria. ¿Desde dónde están los orígenes de la lucha de la mujer por su dignidad, por su autonomía, por su independencia y también por ser reconocida y valorada? Bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa. Eso me lo hice después del programa, por cierto. Bueno, pues creo que es muy importante decir que siempre pensamos justamente en el voto y en la Revolución Francesa como inicio, Sí. porque tenemos a Olimpia que empezó a decir que toda la Revolución Francesa se estaba enfocando solamente a los derechos del hombre. Claro, ella además, ojo, Olimpia de Gouges. De Gouges, sí. Sí. Ella escribió incluso una declaración. La Declaración de la Mujer, ¿no? De los derechos de la mujer. Y la ciudadana. Exactamente. Porque la democracia que siempre invocamos de Grecia era solo de los hombres libres, ¿verdad? Además, Entonces en la Revolución Francesa se les va el tema de las mujeres y ahí empieza, digamos, el movimiento occidental feminista. Pero es muy importante reconocer que hay varios movimientos feministas, o sea, el movimiento... En Asia, en África, en América. No solamente en los diferentes continentes, sino también en las diferentes poblaciones de mujeres. Entonces, por ejemplo, hay mujeres muy importantes que durante la esclavitud lucharon para emanciparse y para emancipar a sus compañeros. Hay compañeras que no se dicen feministas del movimiento indígena, pero que tienen principios feministas y que trabajan con el movimiento feminista. Hay mujeres afrodescendientes, incluso hablamos mucho de las brujas de Salem, que eran esas mujeres que fueron extraordinarias, que se salían del deber ser, que también son parte de los movimientos. Entonces, es un recorrido que va históricamente por siglos y que en nuestra región está muy de la mano con estas grandes reuniones que hemos tenido para conversar sobre diferentes temas.
Ahora, por ejemplo, hablamos de la interseccionalidad, ¿no? Pensando que no se puede ser feminista si no tenemos esa visión interseccional. Y esa visión interseccional se ha construido sobre todos estos movimientos que hemos tenido a lo largo de los años, de las diferentes identidades, de las compañeras lesbianas, de las compañeras negras, de las compañeras indígenas. Últimamente, por ejemplo, en esta conferencia, las compañeras que viven con discapacidad están llamándonos la atención sobre todo lo que les hemos negado de su participación, de su voz, incluso hablándonos de la necesidad de tener una perspectiva de justicia reproductiva. Antes de entrar a los temas muy de actuales, me interesa relevar que cada conquista, cada logro demoró no solo décadas, siglos, para ser sincero. Sí. También destacar que efectivamente no es solo Europa y América del Norte, sino que esto también, además mencionaba de las esclavas, ¿no?, negras que llegaban a América, pero también en Asia. Me llama la atención, muy antigua la lucha de las mujeres por obtener reivindicación de derechos y garantías e igual de trato. Y siempre han pagado un costo alto. Tú mencionabas Olympe de Gouges. Ella fue guillotinada. Sí. O sea, el precio que pagó por sacar una declaración en plena revolución, porque fueron los revolucionarios franceses que la guillotinaron, revela que esto es una lucha que pone al hombre frente a las estructuras de poder. Y creo que cuando hablamos de feminismo, lo que estamos hablando es mucho más que el derecho a voto, igualdad de trato, sino que hay algo muy profundo que cuesta mucho superar. Por eso que demora tantos siglos. ¿Qué es lo que está tan en el fondo que dificulta los avances? Pues muy temprano en la cultura se instauró esta construcción social de los roles de género, ¿no? Le decimos la diferencia sexual. Y entonces, en cuanto se identificó a la maternidad como una actividad doméstica, se dejó que las mujeres se quedaran a cargo de los hijos y que lo que hacían era la agricultura, que era en ese momento muy cercana a la casa. Y los hombres eran de subsistencia, pero también de no salir, de quedarse adentro, ¿no? Y los hombres eran los que salían a cazar, los que traían. Y entonces fácilmente con el tiempo se construyó esta idea de que los hombres eran proveedores y que tenían que salir a ganar la vida, los recursos económicos, la alimentación, y que las mujeres eran cuidadoras y nos teníamos que quedar en la casa a cuidar el hogar y los hijos. Pero son roles distintos, sin embargo se produce una jerarquía. Eso tiene que ver cuando se produce capacidad de acumulación, que hace que entonces hay algo que repartir en forma desigual, porque mientras se vive en una economía de subsistencia, la repartición no es más que subsistir. Pero en cuanto comienza la acumulación de alimentos, de riqueza, comienza esta jerarquización, ¿no? Claro, entonces no solo es la generación de riqueza, sino el entendimiento de que la riqueza eran los recursos. Claro. Y la riqueza no es los hijos, no es el amor, no es la familia. La riqueza es salir a tener esos recursos que se traen y que entonces hacen que las actividades públicas tengan más valor que las actividades privadas. Y es el origen de la desigualdad que ahora le llamamos la desigualdad de cuidado. Las mujeres empezamos la economía de cuidado con esta idea de que esa economía no tenía un valor, que esa economía es gratis y además con este candado que es por amor. Entonces tú por amor no vas a cobrar, no te vas a quejar, no te vas a enojar, no vas a cuestionar. Y el hombre, porque no es uno malo y otro bueno, lo que pasa es que son dos roles muy rígidos que el patriarcado, este sistema en el que vivimos, pone en juego, y entonces el hombre, en la medida en que es buen proveedor, tiene valor. También es verdad que para el hombre esto puede tener un lado también muy negativo, ¿no?
Siguiendo el principio del historial, la razón del derecho a voto, ¿por qué se transforma en la primera bandera más categórica, más clara con las revoluciones burguesas, con la formación de los estados nacionales? Es el derecho a voto, ser una persona que tiene un poder. Porque yo voto, al votar puedo conquistar otros derechos. ¿Cuál fue el valor que tuvo desde mediados del siglo XVIII, ya como movimiento masivo, con movilizaciones? ¿Apuntaba a eso, a que por el voto se creía que se podía alterar esta situación de desigualdad? Tiene que ver con que la democracia está profundamente anclada en la idea de que votar es lo que te hace ciudadano, ¿no? Y como comentaba al principio, en Grecia, quien era ciudadano era quien era libre y tenía propiedades. Y era hombre. Las mujeres éramos parte de las propiedades de los hombres. Por eso no podíamos votar. Tampoco los esclavos. Esclavos, hijos y mujeres eran propiedad del hombre. Y el hombre, pater familias, era el que tenía el derecho a votar. Cuando en la Revolución Francesa se hace este esfuerzo democratizador igualitario, ¿no? De la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad, se quita el tema de los esclavos, de la esclavitud, pero no el tema de las mujeres. Entonces, ahí se ancla una meta muy fuerte de reconocer que las mujeres somos ciudadanas y no propiedad de los hombres. Ahora, es muy interesante porque todavía en comunidades indígenas y en comunidades rurales, la propiedad de la tierra de las mujeres sigue siendo un reto muy importante. Hasta el día de hoy. Incluso hay avances en que las mujeres puedan ser propietarias de la tierra en épocas en donde la tierra ya no es vista como un bien. En épocas en donde la tierra, por ejemplo, en países como México, en donde no hay un desarrollo tan fuerte de la agricultura y que los hombres migran a Estados Unidos, entonces se da ese cambio. Las mujeres se quedan ahora sí con la tierra que ya no produce, que es una tierra para cuidar, y los hombres se van a migrar a donde sí hay recursos que van a mandar. Entonces vamos jalando todavía esa inercia de seguir pensando que lo femenino es para cuidar, es para proteger, no vale, y lo masculino es lo audaz, lo que va a generar riqueza y lo que tiene que estar en peligro. Los hombres al migrar arriesgan la vida. Ahora estamos viendo que las mujeres están entrando a la migración también, porque ya se están deteriorando más las economías en algunos países. Bueno, hay países de América Latina que las remesas que envían los que migran, al comienzo hombres, ahora están aumentando también la mujer y la familia. Y las adolescentes. Son cantidades impresionantes de dinero para muchos países, más o menos el 15, 20% del ingreso del PIB de varios países de América Latina son enviadas remesas a Estados Unidos y en una medida menor a Europa. Ahora, expliquemos este fenómeno de que el hombre sale, porque el fenómeno migratorio nos está cruzando muchos ámbitos. Las mujeres están migrando y están migrando las familias completas. ¿Cómo está recibiendo la sociedad receptora a estos migrantes? Acá en Chile tenemos también el tema de una migración aluvional de muy reciente tiempo. Pocos se venían a Chile durante 15 años atrás, ahora somos un centro de migración y se está produciendo muchos problemas al llegar. Entonces se agrega otra dimensión de desigualdad, ser migrante. Sí, estamos en una crisis mundial de migración muy fuerte que está creando nuevos centros receptores. También la Ciudad de México, Lima, es la segunda ciudad con más personas de Venezuela del mundo. Y esta migración es una migración que ya no está produciendo la riqueza que se producía antes, porque ahora es una crisis. Sí. Y ya las comunidades receptoras no necesariamente tienen los sistemas estructurados para poder generar riqueza con esas personas, ¿no? Es un llamado de atención muy fuerte para la agenda justamente de igualdad de género. No solo es que las mujeres ya entraron a la migración, sino que también cada vez más
mujeres adolescentes Que migran por sí solas, sin necesariamente el grupo familiar. migran para alcanzar al grupo familiar, migran con el grupo familiar y hemos documentado incluso que algunas migran creyendo que van a alcanzar al grupo familiar y acaban casadas con personas en matrimonios infantiles, creyendo que ese matrimonio infantil las iba a llevar al lugar en donde estaba su familia original, ¿no? Hay una migración que pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres y regresamos al tema de la ciudadanía. Claro. Las personas que migran pierden su ciudadanía. Lo primero a lo que renuncian es la ciudadanía. Y si nosotros analizamos los marcos normativos de los países de nuestra región, la mayoría no considera como obligación del Estado proteger los derechos humanos de las personas que migran. Tenemos ese problema acá también en casa. De alguna manera hay una percepción de amplio sector del país, quizá incluso mayoritario, de que el migrante, por ser migrante, tiene menos derecho, que los niños migrantes tienen menos derecho, lo cual no deja de ser un contrasentido, ¿no? Porque un niño es niño. Para solamente agregar un par de datos anecdóticos, el derecho a sufragio, que fue la bandera más bien de Occidente, fíjese que en 1893 Nueva Zelanda es la primera que reconoce el voto para la mujer blanca. Uh-huh. En América Latina, Ecuador, 1929, Chile un poquito más tarde. En 1934 elecciones municipales y recién en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, votar por parlamentarios y elecciones presidenciales. Eso revela la lentitud. Pero hay un giro, hay un cambio en la naturaleza de las demandas. El voto era como elemento para acceder a la educación, para tener mejores leyes de protección del trabajo, para igualar. ¿Cuán importantes son figuras como Simone de Beauvoir en cambiar la perspectiva, por lo menos en Occidente, sobre el verdadero tema de la mujer, que es mucho más que el derecho civil al voto? Antes de contestarte esa, solo te quiero cerrar diciendo que el movimiento feminista ahora no solamente está en el derecho al voto, sino en el derecho a ser votadas. Y una de las agendas más importantes es el número de mujeres que están en los escaños de toma de decisiones. Claro. En nuestra región, solamente el 30% de las personas que toman decisiones son mujeres. Y si te vas a los municipios, es el 16%. Entonces, este primer derecho cívico elemental todavía tiene una brecha significativa. Bueno, de hecho, para aportarte estadísticas, en el mundo, jefes de Estado y jefes de gobierno, hay 15 mujeres jefas de Estado, 16 mujeres jefas de gobierno. ¿Cuántos países hay en las Naciones Unidas? 190 y tanto, casi 200. Sí. Para hacerse una idea. La mujer en la política, en eso te puedo decir que en Chile se debatió un récord histórico, hace poco, porque teníamos mayoría mujeres en el gabinete político. Una cosa es entrar al gabinete, a ministerios menores, y otra es entrar a los ministerios clave. Y aquí tuvimos en un momento dado 5 mujeres en el gabinete político. Uh-huh. Mayoría, lejos. Pero en el área política en general el promedio mundial es 22,8. O sea, cuando entran al gobierno no tienen un rol relevante. Y congresistas, 26,5 a nivel mundial, 36% en América Latina. En Chile andamos por el 20 y tanto. Gobiernos locales, donde se toman las decisiones más cerca del hogar, más cerca de la familia. 35,5, América Latina 27%. América Latina siempre rechazado en relación al avance en otras partes. Y me sorprende que países que uno considera atrasadísimos, que sabe muy poco de ellos, han llegado incluso a la paridad, mucho antes que nosotros. ¿Qué está pasando en el mundo en esto? Barbados está a la vanguardia en el índice de paridad en América Latina, por ejemplo, salarial, ¿no? Pues yo considero que es otra vez la misma idea, ¿no? Primero, que la toma de decisiones se ha hecho equivalente a ser hombre, ¿no? Y entonces en la casa nos enseñan, ¿verdad? Si nos regaña nuestra mamá no es tan importante, pero va a llegar nuestro papá a regañarnos y entonces se va a poner orden en la casa. Incluso Freud dice que ese es el rol de los hombres, poner el orden, ¿no? Sí.
No es el único, hay unos escritores famosos que muestran la hilacha aquí. Sí, sí, sí. Entonces, romper ese esquema es muy difícil. Fíjate cómo tú lo decías, el gobierno local, que es el más cercano a la casa, debería de tener un mayor porcentaje de participación, ¿no? Ahora, si tú vas acá en Chile y ves, por ejemplo, la participación de las mujeres y de los hombres en los centros de apoderados, padres y apoderados, la mayoría son mujeres las que van, aunque el hombre aparezca como el apoderado oficial. Sí. Si son reuniones de juntas de vecinos, mayoritariamente mujeres. Sí. Si vas a la organización real, a la informal, a la que no es estatal, la mujer tiene alta presencia. El problema se produce cuando es representación oficial vía cargo estatal, sea gobierno local, regional o nacional. Y también, si estás más cerca de la casa, hay más control. En los espacios locales, los hombres y las familias funcionan para este control social de las mujeres. Entonces, a los hombres se les educa para poner orden a sus mujeres. Y cuando no está el hombre, a las suegras y a la familia. Entonces, eso hace que sea, aunque pareciera lógico que puedes participar más, el control social es mucho más fuerte porque es el que está cercano a ti, que no te deja participar. Ahí la lógica de romper la idea de que las mujeres podemos tomar decisiones de una forma racional, de una forma que nos va a llevar a un lugar, también es muy importante porque se piensa que las mujeres somos emocionales, le damos más valor al cariño, al afecto y no a lo que tenemos que hacer para mejorar. Decisión fría y racional. Entonces, ahí regresamos con Simone de Beauvoir. Sí. Simone de Beauvoir es muy importante porque ella destaca, no solamente con su teoría, sino con su vida, cómo a las mujeres nos han ido educando para ser el segundo sexo. O sea, para tener esta subordinación en el que entregamos todo y que nuestra libertad no existe si no está vinculada a un hombre. De hecho, a mí la frase que más me gusta de ella es en donde nos dice que tenemos que aprender las mujeres a que nosotras solas somos completas y a buscar nuestra felicidad y no en función de las otras personas. Bueno, ella rompe mucho el esquema de hombre-mujer definido por un criterio biológico y la historia la ha demostrado absolutamente la verdad. Hoy día estamos viendo en países como nuestro, el mismo Chile, que las mujeres están ocupando rol en todo, por ejemplo en la minería, por ejemplo en las Fuerzas Armadas, en la policía, y no solo en la obra de secretaría, como era al comienzo, o los departamentos de asistencia social, sino activas en primera línea en la naturaleza de la institución, dirigiendo grandes contingentes de gente, los centros mineros, por ejemplo, y los hombres se han ido acostumbrando a eso. En otras palabras, no hay nada que explique la exclusión. No tiene que ver con la biología, tiene que ver con la cultura. Y la cultura se asegura de volvernos a llamar al orden. Entonces, por ejemplo, hay más mujeres que están ya en puestos cada vez más avanzados, pero hay una brecha de salario. Y entonces las mujeres que tienen la misma educación y están en el mismo salario, en el mismo cargo, van a recibir un tercero menos del salario que reciben. Más o menos un tercio de la diferencia a nivel mundial por el mismo trabajo hombre-mujer. Sí. Bueno, acá debe estar un poquito más bajo, pero está en la línea de sobre 25% de todas maneras. Y lo otro que me llama la atención es también en las mujeres rurales, que son las grandes ausentes del debate, porque, por ejemplo, aquí hemos logrado en el mundo universitario una gran movilización masiva en los centros urbanos. Pero ¿qué pasa con la mujer rural en América Latina y en otras partes? Fíjate que te iba justo a poner una anécdota yo trabajé con las áreas rurales 10 años hablando de estos temas con las mujeres directamente. Y una mujer astrónoma de un área rural nos contó cómo para poder ir a la escuela
tenía que dejar una cubeta de tortillas hechas. En México las tortillas son muy importantes. Es como el pan nuestro. Tenía una cubeta de tortillas hechas. Ella se tenía que levantar a las 3 de la mañana para poder dejarla, porque además hay que caminar 1 hora a la escuela más cercana, ¿no? Entonces, están ausentes del debate otra vez, pues porque nuestros ojos siempre van a estar hacia el occidente, hacia las clases medias, pero las compañeras que están en las zonas rurales e indígenas están haciendo transformaciones fundamentales en sus comunidades. Y además, muchas veces ellas, por su forma de ver el mundo, por el tema de la cosmovisión indígena, están dando la batalla de una forma comunitaria que transforma la forma de la que están pensadas las relaciones de género, como tratando de romper el tejido que no las deja avanzar, y hacen cosas fantásticas. Hay comunidades, por ejemplo, que han logrado ellas mismas decir, nosotros ya no vamos a aceptar el matrimonio infantil. Y las autoridades locales nos vamos a encargar de llevar ese mensaje y de no seguir reproduciendo esa costumbre, que además muchas veces dicen que incluso es una costumbre colonial, que se aprendió durante la conquista, no es una... Porque a veces creemos que las culturas indígenas es que todas tienen estas costumbres y que hay que transformar. No, muchas de esas costumbres son producto de la colonización que les fueron impuestas como todo lo demás. Esta forma de transformar y de revolucionar sus comunidades, tanto de las compañeras indígenas, de las comunidades originarias, de las afrodescendientes, tendríamos que aprender más las demás compañeras de los movimientos. Vamos a retomar ese tema, una pequeña pausa, y vamos a analizar a la agenda feminista, pero siglo XXI, lo que está, lo que viene, la evaluación de los logros que se han logrado, los derechos reproductivos, el derecho a disponer del propio cuerpo, cosas que antes ni siquiera se hablaba. Ya volvemos. Bueno, estamos conversando con Eugenia López Uribe, ella es directora regional de América y el Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar, temas de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos. Está en un encuentro acá en Santiago y hemos aprovechado su presencia para poder conversar y aprender mucho de estos temas. Bueno, quiero llevarte, Eugenia, a un poquito de coyuntura chilena, pero que son temas universales. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, acá en Chile costó... No sabe la ley de divorcio. Se vaticinó el fin de la familia, en circunstancias que hoy día los muchachos no se casan. No es un problema el divorcio, más bien al revés. ¿Ah? Y se juntan, no hay una relación formal, precisamente porque se sienten agobiados, no sé la explicación. Pero, ¿cuál es la evaluación de la ley de divorcio? ¿Genera más divorcio? La gente dice, oye, mira, hay una ley de divorcio, aprovechemos. Algo así. Eso es lo que se argumentaba tácitamente, ¿no? Incluso de la Iglesia Católica, que en esto se cruzó. Ni hablar de los evangélicos, que en Estados Unidos son más progresistas que acá. Yo creo que la ley de divorcio está muy relacionada con la idea de que las mujeres somos propiedad de los hombres con los que nos casamos. Entonces, una expropiación. Es como una... Sí, o sea, entonces cortar esa liga es... como el último que faltaba, ¿no? Como para reconocer que las mujeres podemos ser mujeres sin estar casadas, podemos ser ciudadanas sin tener que estar casadas. Efectivamente, creo que a Chile fue al que le costó más trabajo, los demás países lo hicieron antes, pero fíjate que te voy a poner otro ejemplo muy parecido. Reconocer que una relación sexual no consentida dentro del matrimonio es violación, les ha costado muchísimo trabajo a los países. Por lo mismo. Pero si ya es propiedad del Señor, ella tiene que decir que sí a todo. Es parte de sus obligaciones matrimoniales. Entonces, este tema está íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres nos han enseñado que nuestro destino es ser esposas y ser madres. Y por eso cuesta tanto trabajo la conciliación laboral familiar, porque es muy difícil quitarnos la idea de que para ser una buena mujer, primero me tengo que casar, luego tengo que tener hijos y luego, si me queda tiempo, tal vez pueda ser una profesional. Pero sin descuidar sin descuidar a tus hijos, marido, claro. O a la pareja, al que sea. Y si los dos trabajan, siempre el trabajo que va a valer la pena, aunque la mujer pueda ganar más o aunque sea un trabajo mejor socialmente visto, siempre la mujer tiene que asumir que el trabajo del hombre es más importante y que si un hijo se enferma, si hay que ir a una junta de vecinos, si hay que ir a la clínica, ella es la que va a sacrificar su carrera profesional, no él. Y entonces, cuando te contratan con esa visión ya parcial. Si yo te contrato, te vas a embarazar, vas a faltar y vas a priorizar tu familia sobre la empresa, mejor voy a escoger a un hombre. Y aquí es fundamental reconocer el rol que han jugado los anticonceptivos en nuestro mundo. Los anticonceptivos cambiaron radicalmente la posibilidad de que las mujeres pudiéramos decidir si queríamos o no embarazarse, cuándo y cuántos. Porque nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas que tenían 10 los hijos, hijos que Dios mandaba. O sea, si tienes 10 hijos, no tienes tiempo para nada más. Claro. Para nada más. Y nuestras madres nos decían, no, yo a los 7 años ya estaba cuidando a mis 3 hermanos, ¿no? Las mujeres, desde chiquitas, nos van enseñando con nuestros hermanitos que eso es lo prioritario. Ahora, ahí hay una trampa doble. Por ejemplo, lo primero, en las relaciones laborales, cuando a la mujer le va mejor, suele tensionar la relación matrimonial, porque el hombre siente que la mujer le está ganando, que la mujer provee más. Entonces, ¿cuál es mi rol? Le entra todas las inseguridades del mundo al compadre. Y la mujer también se siente incómoda. Hace 20 años atrás, siendo profesor en una universidad, con una decana, con una gran amiga además, hicimos una pequeña investigación de mujeres exitosas en el periodismo. Todas tenían sentimiento de culpa. Y habían dejado la carrera como a los 50, 55 años, agobiada por la tensión entre el éxito y ser más conocida, más popular que el esposo, y sobre todo el complejo con los hijos. Después me di cuenta que le pasa lo mismo a los médicos. Hace poco presenté un libro donde era mujer médico, además tuvo un hijo cuando todavía no se casaba, tuvo que estudiar medicina criando un niño y toda la vida llena de complejidades. Bueno, hay temas culturales que son muy difíciles de superar. Pero eso lo llevas a todos los ámbitos, porque nos han puesto estos moldes tan rígidos de cómo tienes que ser mujer y cómo tienes que ser hombre, que de repente es una pantomima. También en la parte sexual, tú no puedes decir qué quieres, qué no quieres, cómo te gusta, qué tienes más experiencia, nada, porque va en contra de ese modelo. Y eso es lo que nos pone en peligro de infecciones de transmisión sexual, eso es lo que nos hace tener relaciones que no crecen, relaciones en las que el futuro de este matrimonio depende de que los dos sigamos pretendiendo que estamos de acuerdo al modelo y que somos bien vistos socialmente. Y por eso también muchas veces dicen, pero es que ese matrimonio se ve muy bien en las fiestas. Claro, porque es una obra de teatro, pero las personas ya no están siendo las personas. No hay una manera de crecer juntos si el crecimiento es en función de que tú me vigiles, que yo no me voy a emancipar. Yo no puedo venir a decir que tengo más salario, que me siento mejor profesionalmente o que tengo más deseos. Siempre tiene que ser en función de las necesidades, primero del marido y después de la familia. Esas estructuras no nos hacen felices a ninguno. Y hay culpa, hay remordimiento, y las reproducimos sin darnos cuenta. Cuando tú ves a una mujer que tuvo un hijo y que llega a un lugar y es muy tarde, oye, pero ¿y tus hijos? Si llega un hombre
y se queda a dormir en donde sea, nadie le pregunta, oye, ¿y tus hijos? Nadie. Entonces hay una vigilancia social que tenemos que romper. Y por eso hablamos de que el patriarcado no son los hombres el patriarcado. El patriarcado es este sistema en el que todos estamos viviendo, que necesitamos deshacer, romper y reconfigurarnos para tener unas vidas más felices. Dentro de esta misma línea, en Chile se aprobó una ley de aborto en 3 causales. Como son las cosas en Chile, ¿no? En vez de decir tiene derecho a decidir, tiene que ser si se dan determinadas circunstancias y pasa porque alguien avale, generalmente un hombre, que tiene que decir que sí, que efectivamente se da la causal invocada. Pero resulta que la ley se aprobó. ¿Te llamó la atención que en Chile se aprobara finalmente esta ley de aborto? De las 3 causales. Sí, me llamó mucho la atención. Pues hay toda una disertación, ¿no? Sobre qué significa, que son casos extremos, o sea, son casos en los que de todas formas la vida de la madre está en peligro, hay malformaciones genéticas o hay violación, y entonces son casos extremos que no reconocen la ciudadanía de las mujeres. O sea, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Hay una cosa, nosotros le decimos ciudadanía sexual, que significa que tú tienes ese derecho a decidir sobre que es tu territorio primero, ¿no? Y que entonces el derecho al voto es si quiero o no hacer cualquiera de las cosas que estamos comentando, casarme, tener hijos, estudiar. Hay una serie de derechos que se han puesto en un segundo plano solo por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de decir, si en esta casa hay pocos recursos, primero se les van a dar a los hombres. No sé si aquí sucede, pero en México se dice plato de hombre y plato de mujer. No, ahora quizás eso, no sé, en algunos grupos, pero tengo probablemente en grupos rurales o gente más a la antigua, más conservadora, el puesto del hombre en la mesa, el que lo atiendan, y la hija mujer mayor, que es el ayudante de la mamá. La eso aprendiz todavía queda, pero los jóvenes ahora, hombres y mujeres, en eso son más conscientes de que tiene que haber una relación más igualitaria. Aparentemente estaría cambiando. Pero todas estas reformas que se hacen en Chile tienen una doble lectura. Por ejemplo, la ley del aborto en 3 causales. Primero son 3 causales. O sea, en el fondo sí se dan estos casos extremos. No es una libre decisión. Exactamente. Y segundo, paradójico. Porque en Chile se creó la figura de la cláusula de conciencia. La objeción de conciencia. La objeción de conciencia. Siempre fue excepcionalísimo. Es decir, la cláusula de conciencia o la objeción de conciencia significa que ante una ley yo puedo no cumplirla porque hay circunstancias extraordinarias por las que no lo voy a hacer y la ley me lo permite en ciertos casos muy justificados. Pero ahora estamos discutiendo una nueva constitución y se va a extender a todo evento. O sea, cada vez que yo piense que esto no cumplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, como en Chile, que si una mujer decide hacerse un aborto por una de las 3 causales, hay 43% de los médicos obstetras de los sistemas públicos de salud que se declara objetor de conciencia? ¿Dónde quedó el derecho? No. Si la excepción se transforma en la norma. No es un derecho, es como totalmente judicializado. Y hay que reconocer además que estas medidas lo único que hacen es poner en peligro la vida de las personas. Hay 4 millones de abortos inseguros en América Latina cada año. Porque es que las mujeres no las vas a disuadir, esa es la fantasía, ¿no? Si yo le pongo solamente 3 causales y luego le interrumpo el acceso y no la dejo y tiene que pedir permiso y solo si es domingo y a las 3 de la tarde, ya no lo va a hacer. Claro que no, claro que lo va a hacer. Y es muy importante además reconocer esa decisión de interrumpir un embarazo es una decisión absolutamente válida que una mujer y una familia están haciendo con base en el contexto en el que están viviendo. Es la mejor decisión para ella
en ese momento. Nadie más puede tomar la decisión por ella. ¿Has escuchado hablar de la... A ver, las mujeres en Chile se suelen quejar, y no solo cuando es un aborto, cuando es cualquier tratamiento médico, de que hay una suerte de trato humillante con el médico obstetra. No sé si hombre-mujer solamente o con hombre. ¿Eso es muy extendido? Ese es otro tema muy fuerte. La violencia que sucede durante el embarazo, el parto, el puerperio, que en algunos lugares se llama violencia obstétrica y que incluso en algunos lugares está reconocida como parte de la ley de violencia, que es muy como un poco bipolar, porque primero queremos que todas las mujeres tengan hijos, pero luego cuando van a los servicios de salud las maltratan por querer tener hijos, ¿no? Y esto tiene que ver con una separación del personal de salud con las mujeres. O sea, como que hay una alineación en donde se les culpa a ellas de si el embarazo se está progresando bien o no, si hay mucho dolor, se les hacen referencias sexuales, ¿no? Como de, ay, pero cuando estabas teniendo relaciones sexuales seguro no te estabas quejando. Y desde la organización en la que nosotros estamos, en IPPF, nos preocupa además, otra vez, las compañeras que están en situaciones de más marginalidad y más vulnerabilidad. Por ejemplo, las indígenas que tienen otra idea de cómo deben ser los partos, ¿no? Que le decimos parto humanizado y con pertinencia cultural, y con compañeras que les ayuden a la interpretación de sus idiomas durante el proceso de atención, o las mujeres que viven con VIH, que los médicos creen, porque no se han documentado bien todos, que van a transmitir el virus al bebé y las obligan a tener esterilizaciones sin su consentimiento. Muchas veces cuando ellas tienen otra operación, otra cirugía, aprovechan y las esterilizan creyendo que hacen un bien. Sí, sin preguntarles. Sí. Entonces estamos viviendo en pleno siglo XXI esterilizaciones que no se necesitan, que no son de acuerdo al marco de derechos humanos y que el personal de salud puede evitar perfectamente solo leyendo la evidencia sobre VIH. Lactancia materna. Si tú estás en un tratamiento antirretroviral, puedes perfectamente tener lactancia materna. No hay médicos que acompañen esa decisión con las mujeres que viven con VIH, ni siquiera ahora que tenemos las guías de la Organización Mundial de la Salud recomendándolo. Entonces, hay un poder médico que se impone en las mujeres y en sus decisiones. No tenemos ciudadanía sexual. No podemos ir a un hospital y decir, esto es lo que yo quiero. ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Bueno, en este mismo contexto, ¿cuál es la experiencia comparada? ¿Cómo lo están viviendo en estos tiempos? Bueno, las trabajadoras sexuales, primero, no son reconocidas con sus derechos laborales. El trabajo sexual es trabajo y debería de tener acceso a pensiones, acceso a jubilación. Afortunadamente, esta conferencia en la que estamos de población y desarrollo sí les reconoce el derecho a la jubilación y estamos luchando para que los estados lo hagan realidad. Pero en el tema de derechos sexuales y reproductivos, primero, esta trampa del amor también sucede con ellas. Cuando ellas están trabajando, tienen sus parámetros, son profesionales, pero en el vínculo con su pareja afectiva empiezan a ser mujeres otra vez y a tener que ceder, tener que portarse de acuerdo a cómo debe ser, la norma. Y en los servicios de salud, hay servicios que son obligatorios por ley, que va en contra de sus derechos. Ellas dicen que las ven como una vagina, o sea, no las ven como una persona completa y solamente ven que no haya enfermedad que puedan transmitir, ¿no? Las ven como un vector de enfermedad y no como una persona. Y el tema de sus derechos sexuales y reproductivos está totalmente invisibilizado porque la consulta se centra en que no sean un vector de enfermedad. Cero sobre su salud mental, sobre su planificación de hijos, sobre sus necesidades insatisfechas. No se les ve como personas integrales. Y eso es como
una deuda que tenemos como movimiento feminista, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que en Chile es pandemia. Te lo he comentado. Sí. Femicidio. Costó, no sabes cómo, porque me tocó participar en ese debate, convencer a los parlamentarios que en Chile ningún hombre muere por ser hombre, pero hay mujeres que mueren por ser mujeres. Por eso que hay una ley especial de femicidio. ¿Es solo Chile? ¿El femicidio es todavía en América Latina tema? ¿Qué pasa en los países que se dicen desarrollados? El feminicidio y los crímenes de odio, que ambos son violencias basadas en el género, tienen su origen precisamente en lo que estábamos platicando. Estas personas que hacen cosas diferentes o que quieren salirse de la opresión, que quieren salirse de estos roles de género, que son sancionados al extremo de asesinarlas. Hay una investigadora en la UNAM que documentó cómo muchos de los feminicidios en parejas tenían que ver con la boca. O sea, era como les disparaban a la boca, las golpeaban en la boca como en un esfuerzo de callarlas, ¿no? O sea, como que había esta violencia de te estás saliendo del huacal, nosotros decimos en México, te estás saliendo de lo que tendrías que hacer, de lo que significa ser una buena mujer. Y yo como hombre tengo la obligación de poner orden. Y el orden lleva hasta ese extremo, porque además a las mujeres nos enseñan a que sí podemos llorar, a que las emociones, y a los hombres les enseñan que lo único que pueden sentir es enojo y ser violentos. Entonces, no hay una forma de canalizar las cosas y de hablarlas, y sí una presión social de que si tu mujer se está portando mal, tú estás haciendo mal tu trabajo. Ahora, o abiertamente le dicen, ponele orden. O sea, reprime. Ahora, hay una situación de impunidad estructural, que es la que alimenta la posibilidad de que haya feminicidios. Porque las mujeres desaparecemos y no se hace nada. Y las que nos buscan son nuestras mamás, son nuestras hermanas, asesinan a nuestras mamás, asesinan a nuestras hermanas, y la impunidad permanece. Y regresamos al tema de la democracia. No somos ciudadanas. Podemos desaparecer, podemos acumular feminicidios y la impunidad sigue permaneciendo. Eugenia López Uribe, esta ha sido una conversación de aprendizaje, te lo advertí al comienzo. Uno tiene inquietudes, pero la cultura, la formación en entornos y en ambientes hace que muchas de estas cosas sean invisibles para uno. Y por lo tanto es importante ponerla, discutirla, poner en el plano de la reflexión. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, le hemos traído en Observador Mundial este tema, el feminismo, la larga lucha por los derechos de la mujer, por igualar la cancha, pero no compitiendo, tratando de tener una relación más sana. Y como ven, hay mucho camino que recorrer. Por su compañía, muchas gracias.